Gracias por continuar con nosotros. ¿Usted sabía, amigo televidente, que más del 10% de la población nicaragüense padece de diabetes? Es por eso que es muy importante abordar estos temas para que nuestra población esté bien informada. La semana pasada hablamos sobre el uso de la insulina. Esta vez estaremos abordando sobre los mitos y las realidades de la insulina. Es por ello que se encuentra el doctor Javier Bravo, que estará profundizando una vez más con este tema. Un gusto, doctor, de tenerlo acá. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Hablar sobre insulina es muy importante, puesto que muchos de las poblaciones o muchos de los pacientes ya están utilizando insulina. Debemos recapitular que la insulina es una hormona que se caracteriza por bajar los niveles de glucosa que son producidas por las células beta del páncreas y que estas son dañadas en el caso de que los pacientes padezcan de diabetes tipo 1, tienen ausencia de esta, por lo tanto esos pacientes obligatoriamente tienen que estar con insulina. En el caso de que la mayoría de pacientes son diabéticos tipo 2, normalmente ellos inician con hipoglicemiantes orales o pastillas y posteriormente se le aplica insulina, puesto que no llevan un buen control y ameritan la insulina en ese caso. En algunas excepciones podríamos decir el paciente inicia con insulina una vez con el diagnóstico, ya que puede ser que el paciente debute con una cetoacidosis, puede ser que tenga un politrauma, un accidente y no era diabético y en ese momento pues por el estrés y por todo lo que sucede se le sube el azúcar y el paciente tiene que utilizar insulina. Uno de los principales mitos que ocurre con la insulina es que se cree que esta es el tratamiento final de la diabetes. ¿Esto es así? En realidad es un mito, pero es una realidad. Es un mito porque realmente cuando uno le dice al paciente, vea, ahora vas a utilizar insulina, el paciente lo primero que dice, no me quiero hincar porque me duele, porque ya creo que voy a tener problemas visuales, problemas renales, y se hace una imagen de todo, porque en ese momento lo amerita para controlar la diabetes. Pero es una realidad porque al final de todo el trayecto de la enfermedad como la diabetes, el paciente puede terminar en complicaciones crónicas que te puede conllevar al uso de la insulina para evitar que ese paciente pues sufra algún daño y pueda provocarle la muerte, pues en el caso de un evento cardiovascular o lo que muchos pacientes ya conocen como insuficiencia renal crónica, que terminan en diálisis. ¿Cuál es el paciente candidato que debe usar insulina? Aquellos pacientes con obesidad, aquellos pacientes que en algún momento se le está comprometiendo la vida, aquel paciente que tienen problemas renales, aquel paciente que tienen insuficiencia hepática, que normalmente tienen cirrosis y que no pueden utilizar un tipo de hipoglicemiantes orales, o aquellos pacientes, principalmente los mal controlados, aquellos pacientes que tienen una glicohemoglobina, que ya hemos venido hablando, arriba de 10, 12, que a la vez se niegan a utilizar insulina, pues esos pacientes pueden utilizar insulina, estos pacientes que tienen hemoglobina alta, y posteriormente podríamos tener la opción de combinar tanto la insulina con un hipoglicemiante oral. ¿Hay alguna manera en el que se pueda tomar o adquirir insulina de manera natural? Existen las hojas de insulina, muchos las están ocupando, hay medicamentos naturales para ello, lo único que pueden ir combinados con hipoglicemiantes orales, pues para evitar que este paciente sufra de hiperglicemia, pero también es importante reconocer de que el tratamiento, en este caso, como son las hojas de insulina, tiene que ir acompañado de la dieta, tiene que ir acompañado de los ejercicios, porque mucha gente solo me dicen, ve, me tomé una hojita, un té de insulina, se me bajó el azúcar. Sí, es posible que eso haga, pero si el hábito alimenticio lo mantiene, obviamente la hoja de insulina no va a funcionar como tal. Ahora bien, doctor, ¿se cree que la insulina puede hacer bajar o subir de peso? ¿Esto es realmente así? Esto es un mito, ¿ves? Porque muchos pacientes cuando se les descubre la enfermedad normalmente van a la consulta porque han perdido peso. Lo primero que dicen, doctor, he perdido 20, 30, 40 libras en un mes. Yo no siento nada, solo la pérdida de peso y mucha sed. Entonces normalmente este paciente está en un estado catabólico, un estado en el cual está consumiendo toda la energía y llega a perder peso.
Cuando le introducimos la insulina, de tal manera que el paciente va controlándose lentamente y manteniendo sus niveles de glucosa normal, el paciente va adquiriendo peso, que es el peso que no se pierde fisiológicamente, sino que es patológico por la enfermedad. Entonces, ese pensamiento hace ver de que la persona dice, ok, me apliqué insulina y estaba en bajo peso y ahora ya voy recuperando mi peso, pero es porque realmente estaba normal en lo que se respecta al antes de iniciar la enfermedad. Pero si hablamos metabólicamente, lo que hace la insulina es aumentar el almacén de lo que son los ácidos grasos, ¿verdad? En el cuerpo, y que puede haber un leve aumento, ¿me entiendes? Pero eso se compensa con los cambios de hábito alimenticio, que el diabético debe evitar lo que son las grandes cantidades de grasa, las grandes cantidades de carbohidratos para poderse controlar. Cuando eso sucede, cuando no sucede, perdón, esas cantidades de azúcares que mantienen sangre pueden llegar a los almacenes del cuerpo y formarse en grasa. Y es donde el paciente empieza a aumentar de peso por un descontrol metabólico. Otro mito que puede existir entre nuestra teleaudiencia es si la insulina provoca ceguera. Esa es muy buena pregunta, porque casi la mayoría de los pacientes dicen, ve, el azúcar me dejó ciego. Bueno, no, perdón, la insulina me dejó ciego. Si yo me pongo insulina me dejó ciego. Y eso va de un paciente a otro, de otro a otro. Al final de la historia, lo que te deja ciego o lo que te deja la ceguera es prácticamente el descontrol metabólico del azúcar. A corta edad, no hablemos de un paciente que tiene 60, 70 años que puede tener otra condición médica como catarata, como glaucoma, como retinopatía o algún otro daño meramente que te puede llevar a la ceguera, y no precisamente tiene que ser la aplicación de la insulina, sino que meramente son las complicaciones de la misma diabetes y el descontrol metabólico que tiene el paciente. Aquel paciente que está bien controlado posiblemente tenga un daño en la vista, pero producto de la edad, no producto de la diabetes. Lo extraño de esto, por decirlo así, o lo insólito, es ver a un paciente que tiene 50 años y que esté con ceguera, 55 con ceguera. No es muy común a como ver un paciente de 45 amputado de un pie, producto de la diabetes. Entonces, no es lo común, pero sí se da. Entonces, lo ideal sería que el paciente ya después de los 65 o 70 años, pues obviamente ya pueda tener un daño visual producto de la edad. Partiendo de ahí, ¿existe alguna contraindicación de la insulina? Hasta el momento ninguna, a menos que sea alérgico al componente que trae, que una vez aplicada le dé alguna reacción alérgica, pero lo más ideal y el estándar de oro es insulina combinado con hipoglicemiantes orales. Creo que esa es una de las formas para la cual el paciente puede totalmente mantenerse controlado, ya que muchos pacientes pues desayunan, almuerzan y si es posible hacen una merienda y cenan y hacen otra merienda. Entonces en esos casos se pueden utilizar insulinas. En algún momento hablamos de acción rápida, de acción lenta y acción ultralenta, y de esa forma el paciente puede estar controlado. Y puede haber una combinación, ya sea una pastillita en la mañana y en la tarde con una dosis de insulinas en el día. Siempre ahí tiene que ver lo que es una comunicación médico-paciente para ver cuál es lo mejor para el paciente y cuál es la indicación que le da el médico. Pero hasta el momento no hay ninguna contraindicación en cuanto a la aplicación de insulina. Si un paciente se aplicaba insulina, ¿hay alguna posibilidad que la deje de usar en algún punto de la enfermedad, o una vez que se aplica ya no hay vuelta atrás? Sí, hay un momento en el cual el paciente ya viene y dice, vea, ya no me pongo insulina, y es cuando el paciente ya tiene un daño renal crónico, lo que se conoce como una enfermedad renal crónica. Recordemos que la insulina, el punto donde se elimina es a nivel renal. Entonces el paciente, cuando se aplican 5 o 10 unidades, queda circulando en sangre y ese paciente puede hacer eventos de hipoglicemia. Entonces, como no hay una hemostasia ahí donde la glucosa realmente no se está elevando demasiado por el daño renal que hay, ese paciente pues ya en ese momento ya no utiliza para nada insulina, porque al contrario, si la ocupa, ese paciente cae en eventos de hipoglicemia, o sea, bajones de glucosa. Entonces, en ese punto de la enfermedad, el paciente pues obviamente ya no la utiliza. El otro punto que te puedo mencionar, pero que lo podemos hacer intermitente, es el diagnóstico inicial. Se complicó, se le pone insulina durante un año, se le bajó de peso, se mantuvo sus glucosas normales y hacemos un traslape con hipoglicemiantes orales durante el periodo que sea necesario, siempre y cuando él haga su ejercicio y mantenga su hábito alimenticio, pues con una nutricionista que lo lleve de la mano para que no se le eleve la glucosa. Pero ya una vez que este paciente no hace caso, subió de peso demasiado, entonces este paciente lo tenemos que volver a insulina para volverle a corregir sus eventos.
Hablando de un caso hipotético que un amigo televidente haya sido diagnosticado con diabetes ayer, por ejemplo, ¿cuándo debería considerar comenzar con este tratamiento? Normalmente o literalmente se habla de que después de 6 a 8 años de padecer de diabetes ya el paciente debe estar utilizando insulina, puesto que las células betas están perdiendo su funcionabilidad. Cuando ya se da el diagnóstico de la enfermedad, probablemente existe un 50% de daños a nivel pancreático. Eso es lo que se conoce literalmente y lo que debemos de seguir el protocolo. Pero normalmente si el paciente puede mantenerse con hipoglucemiantes orales y mantenemos buenos controles en cuanto a los exámenes de laboratorio, ese paciente puede tardar unos años más para iniciar lo que es la parte de la insulina o insulinizarlo con el objetivo de evitar complicaciones. En caso también de que el paciente sufra una lesión de un pie y esté comprometido ese miembro producto de la enfermedad, entonces ese paciente sí le vamos a decir, vamos a ocupar insulina cierto tiempo y después lo volvemos a su dosis de pastilla por la que puede estar en el momento. Después de haber mencionado todos estos mitos, recordémosle a nuestros amigos televidentes la importancia de usar la insulina. Claro que sí, es importante utilizar la insulina porque es uno de los métodos más recientes, por decirlo ahorita, pero más viejo, en lo que es el tratamiento de la diabetes, ya que cada vez se descubren más cosas en cuanto a la diabetes. No solo es el hecho de controlar el azúcar y ya estoy bien, es controlar su azúcar después de las comidas, que hay insulina que las controlan. Hay que evitar complicaciones tanto visuales, renales, cardíacas, con el uso de la insulina, y a la misma vez que es muy importante aceptar la aplicación de la insulina, porque muchos pacientes tienen fobia a las agujas. Entonces, hay que hacer una dinámica con el paciente en el momento, cómo se la debe aplicar, enseñarle y cómo se debe almacenar la insulina. Y que se dé cuenta que al final la insulina es uno de los tratamientos más usados en cuanto a la diabetes. ¿Recomendaciones generales? Que si tiene su hemoglobina bastante alta durante un año, digamos arriba de 12, 13, es importante que ese paciente pues se aplique insulina de tal manera que se pueda controlar. Lo segundo, si tienen su médico de cabecera, pues que lo visiten para que le lleve un control. Recordemos que la diabetes es una pandemia también, avanza a paso agigantado. En cada familia podemos encontrar 2, 3, 4, hasta 5 diabéticos, por lo tanto es importante que estén controlándose y que se hagan sus exámenes de rutina si no son diabéticos, pero tienen factores de riesgo como obesidad, como manchitas aquí en el cuello. Esos tipos de pacientes tienen que hacerse sus exámenes y descubrir la enfermedad lo más antes para evitar complicaciones. ¿El tratamiento de la insulina puede salvarnos la vida? Perfectamente. Si hablamos de diabetes y hablamos de complicación como cetoacidosis, un coma hiperosmolar o una complicación de la diabetes, sí. Pero si hablamos de otra condición médica, por ejemplo un infarto cerebral o un infarto al miocardio y que realmente sea ocasionada por otra condición como colesterol triglicéridos, obviamente pues la insulina va a jugar un papel ahí, pero no precisamente va a salvarle la vida en el momento. Muchísimas gracias, doctor, por compartir nuevamente estos temas de suma importancia para nuestra teleaudiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Usted, amigo televidente, espero que haya tomado apuntes de estos datos súper importantes para nuestra salud, para nuestro bienestar.